Hola amigos, mi nombre es Edwin Cristian Lozano Mantilla y pertenezco al equipo SDC Chimbote. Bien, en esta oportunidad vengo a presentarles un tema muy interesante que es gestión de proyectos. Este tema nos interesa mucho porque a lo que nos dedicamos nuestro rubro es desarrollar proyectos orientados a la tecnología. Y qué mejor que aprender este tema para poder gestionarlos adecuadamente y poder tener un impacto en cuanto al cliente para el cual desarrollamos los sistemas. Bien, ustedes se preguntarán ¿qué es un proyecto? Bien, en nuestra vida diaria y cotidiana nos enfrentamos a proyectos, ya sea para planificar un viaje o para organizar un evento. Les comento que hace poco hemos desarrollado un evento llamado Chimbotec, el cual, a pesar de sus dificultades y todos sus obstáculos que se han presentado, con todos los integrantes de este equipo, hemos logrado llevar a cabo, pero gracias a ¿qué? A una gestión adecuada del evento, del proyecto en sí. De acuerdo a mi perspectiva, ha sido todo un éxito, pero hay que evaluar también cuál es la perspectiva de todos los interesados de este proyecto. Bien, sin más preámbulos, voy a pasar a presentarlos a todos mis compañeros, el cual les van a explicar cada punto que se presenta aquí, que es la gestión y la ingeniería para lograr un proyecto exitoso. Hola, muy buenos días. Bueno, mi nombre es Jerry Michato Coto, soy integrante del SDC y vengo aquí a hablarles sobre el tema de gestión de proyectos, ¿no? Gestión e ingeniería. Bueno, me tocó la parte que es gestión alcance del proyecto. El alcance del proyecto es más o menos ver el tema de qué es lo que quiere la empresa, sí, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? Y lo que no también se puede conversar, pero se puede tomar en cuenta o no, algunos puntos de vista. Bueno, lo que se ve mayormente en el alcance es satisfacer al cliente. Es decir que esto es lo que quiere, entonces esto es lo que se te va a ofrecer, o esto es lo que se te va a dar. Esto es lo que está viendo ahorita en lo que es la empresa techera con lo que es el SaaS, ¿no? Que es un menor costo, ¿no? de adquirir un producto. En este caso, lo que son sistemas web, que vamos a ofrecerlo a un cierto costo de adquisición, como si pagaras la luz o el agua, y va a poder así satisfacer las necesidades de que tu proceso lo vas a hacer mucho más rápido y también te va a costar mucho menos. Y también vamos a ver el tema de los entregables en el alcance. Los entregables tienen que ser claros y tienen que ser de acuerdo que el cliente lo requiere. Un entregable mal entregado, pues el cliente va a tener la obligación de decir que ese está mal, ¿no? Y que realmente no es lo que él realmente deseaba. El alcance también nos conlleva a ver que el cliente, sobre todo, si se dan cuenta, todos nos basamos en el cliente. El cliente necesariamente quiere algo que satisfaga su necesidad, a ese problema que vamos a tratar de solucionar. SaaS ahora es un proyecto que están haciendo con Techera y creemos que es algo que ha mejorado mucho en el tema del costo, ¿no? El alcance es muy importante, el alcance va a estar 100% orientado al cliente, en los tiempos también tienen que estar controlados y el costo que ha disminuido también nos va a ayudar a capturar mucho más clientes en este mercado que es Chimbote. Bueno, eso es lo que le podría decir sobre el tema del alcance, muchachos. Gracias. Hola amigos, ¿qué tal? Continuando con la exposición acerca de gestión de proyectos. Hola amigos, ¿qué tal? Continuando con la exposición acerca de gestión de proyectos, en esta oportunidad voy a continuar con la exposición de gestión del tiempo del proyecto. Ustedes se preguntarán por qué es importante gestionar adecuadamente un proyecto. Bien, yo les digo la importancia. La importancia es para poder culminar con el proyecto a tiempo y poder quedar satisfechos tanto con el cliente o la persona para la cual nosotros estamos elaborando el proyecto. Y también para poder ganar una buena reputación tanto con todos los clientes, porque si bien es cierto, culminamos con el proyecto de manera exitosa y desarrollando o generando buenas expectativas en el cliente y que ese proyecto le sirva al cliente de manera eficiente, ese cliente ¿qué va a hacer? Ese cliente va a recomendar a más personas para que nosotros como empresa de SDC Chimbote sigamos obteniendo más proyectos y más ganancias y productividad en esta empresa. Bien. Como ustedes ya saben, el tiempo es un recurso muy importante e indispensable para llevar a cabo un proyecto.
Pero no solo en el proyecto, sino también es un recurso muy importante tanto en la vida cotidiana y personal y para desarrollar distintas actividades que se llevan en el día a día en cada persona. Pero dentro de un proyecto poder administrarlo es un poco complicado, pero no difícil y tampoco imposible. Aquí en el SDS Chimbote gestionamos el tiempo de un proyecto de la siguiente manera. Primero tenemos que definir las actividades que se van a desarrollar dentro del proyecto. Y estas actividades van a tener como encargado o la persona que lo va a desarrollar, tenemos que indicar a la persona quién va a elaborar dicha tarea o dicho proceso o dicha actividad. Una vez que hemos definido ya las actividades, con quién, incluso con qué persona va a ser la encargada, tenemos que secuenciar las actividades. ¿Y de qué manera vamos a secuenciar las actividades? Identificando las actividades que continúan una de otra, para que así lleven un orden y poder controlarlas adecuadamente. Una vez que las actividades han sido definidas y hemos identificado la secuencia de cada una de ellas, tenemos que estimar los recursos. ¿Qué recursos van a ser utilizados dentro de dicha actividad? Y para ello también tenemos que definir los tiempos, la duración de cada actividad que se va a desarrollar en ese proceso o en esa actividad que va a llevar a cabo una persona o un desarrollador, qué sé yo. Bien, una vez que se ha estimado el tiempo y la duración del proyecto, obviamente que tenemos que elaborar un cronograma de actividades y ese cronograma va a tener que ser un seguimiento y control estricto para que dichas actividades sean respetadas y realizadas según el plazo establecido, porque si bien es cierto, una tarea o una actividad se retrasa, obviamente que van a retrasar las siguientes actividades que dependan de dicha actividad. Por eso, ya saben amigos, es muy importante llevar a cabo la administración y gestión del tiempo dentro de un proyecto para poder llevar a cabo la culminación del proyecto en el plazo establecido con la persona que la hemos desarrollado, para la cual nosotros estamos desarrollando. Pero tengan un punto muy importante: si bien es cierto, un proyecto termina a tiempo, no significa que el proyecto ya es totalmente exitoso. No, porque supongamos que ese proyecto se termina a tiempo, con el costo establecido y que cumpla con el alcance establecido. Pero si ese proyecto no le sirve al cliente o a la persona a la cual estamos elaborando, obviamente que no le va a servir. Y de nada serviría de haberlo llevado a cabo todos los procedimientos y actividades que les acabo de describir si es que no le sirve al cliente. Por eso hay que tener bien en cuenta que dichas actividades tienen que estar ligadas al objetivo del cliente. Bien, es todo, gracias. Bueno, vamos a continuar con la exposición de la gestión de los proyectos. Ahora vamos a continuar con la gestión de los costos. La gestión de los costos es muy importante en la empresa a partir de la planificación de esta. Cuando realizamos proyectos de software, desde la adquisición de los materiales debemos gestionar los costos para no pasarnos, ya que debemos tener en cuenta de que para cada material que adquirimos debemos de tener un costo exacto para cada producto, ya sea en el área de logística, en el área de ventas, en el área de la infraestructura, también en el área de calidad. Cada área va a necesitar gestionar sus costos para no excederse del costo que se tiene ya presupuestado. Para ello debemos realizar presupuestos para cada tipo de área. En este caso tenemos distintos tipos de empresas, no solamente de software. Cada empresa deberá gestionar sus costos, como lo dije anteriormente, para no sobrepasarse del presupuesto. Si por ejemplo tenemos el área de logística que se encarga de la entrada de los productos y la distribución del mismo, podemos tener materiales que vamos a adquirir, materiales nuevos, como puede ser impresoras, podemos adquirir equipos, pero nosotros tenemos un presupuesto. Si tenemos un presupuesto de 1.000 soles, no podemos excedernos a 2.000, 3.000 soles, porque ¿quién va a pagar lo que nos excedamos? No lo puede pagar la empresa.
porque si lo paga la empresa, vamos a estar perdiendo. Y nuestro objetivo no es perder, es obtener nuestras máximas ganancias. Debemos reducir los costos y debemos de maximizar nuestras ganancias. A eso debemos llegar. Entonces, el fin de la gestión de los costos es lo que acabo de mencionar. Para gestionar bien los costos debemos realizar un plan. Debemos hacer un inventario de cada equipo nuevo que se va a adquirir y luego debemos asumir un gasto específico. Debemos consultar con cada uno de los líderes del proyecto. Debemos de consultarlo con cada persona. Cuando se realiza un proyecto y se adquiere nuevo material, es necesaria la comunicación. Y en la adquisición de un nuevo producto no se le puede dar la facultad de compra a la persona en su totalidad. Es decir, se le debe dar en un porcentaje más o menos de 50-60% de decisión, ya que esta persona se puede exceder y no puede ver si usa la mínima cantidad del presupuesto. Para ello, debe haber un responsable de la gestión de los costos. De esta manera, ningún área de la empresa podrá excederse del costo fijado en el presupuesto. Para ello debemos hacer un listado de los productos que se compran, los precios, y establecer maneras de controlar las cantidades exactas de cada producto. En la empresa debe haber un área específica que se dedique a hacer esto. En este caso, estamos en el SDC y aún no realizamos una gestión de costos, pero en el futuro estamos considerando implementar un área dedicada a la gestión de costos. Esto va a ser importante para garantizar el futuro del SDC y su rumbo, ya que si tenemos pérdidas no vamos a poder avanzar. Debemos generar ingresos para poder continuar como empresa. Buenos días, mi nombre es Emerson Blas y en esta oportunidad le voy a hablar acerca de lo que es la gestión de la calidad del proyecto. Un aspecto muy importante que debe de tener en cuenta ahí toda empresa, toda organización, ya que gracias a esta es la que nos va a permitir si el producto final va a cumplir con todos los requisitos definidos al principio del proyecto y también va a cumplir con las expectativas, si este producto va a cumplir con las expectativas o con las necesidades del mismo cliente o usuario. Entonces, comenzamos. Quizás desde el momento en que escuchemos la palabra calidad o se nos habla de calidad, lo primero que podría venirse a nuestra mente sería nos hablan de un producto si es bueno o si el producto es malo. Y muchos a veces los asociamos con eso, pero no es nada lejos de la realidad. Calidad, si queremos definirlo en sí, podría entenderse como el grado como el cual un software, un producto, un servicio cumple sus requisitos especificados y cumple con las necesidades y con las expectativas del mismo cliente o del usuario que lo mencioné anteriormente. Entonces, como le dije, no es un concepto quizás nada lejos de la vida real, sino al contrario, muy a menudo a veces nos encontramos en escenarios en donde vemos problemas de este tipo, problemas de calidad, de diferentes productos. En este caso, voy a hablar de software. Tengamos en cuenta, vamos a poner por ejemplo que el producto sea software. Entonces, un ejemplo, desde el momento que nosotros a veces nos ponemos en la computadora y tenemos esos mensajes de error que nos aparecen en la pantalla, o los famosos pantallazos azules, estamos frente a problemas de calidad de software. Otro problema, otro ejemplo podría ser que nos encontremos, que vayamos a un restaurante y comenzamos a ver quizás problemas en la parte de su sistema y comienza a bloquearse lo que es el cobro, la terminal de cobros, lo que es la anotación de pedidos, todo eso. Entonces, estamos frente a problemas de calidad de software. Entonces, como dije, quizás muchos de nosotros hemos sido precisadores de este tipo de problemas. Entonces,
es bastante importante tener en cuenta la fidelidad de este sector y de esta área dentro de la empresa. Entonces, gestión de la calidad del proyecto. También otro punto que quisiera tener en cuenta aquí es de que cómo nosotros podemos obtener o cómo podemos quizás nosotros identificar un problema de calidad en un producto. Aquí hay otro aspecto muy importante y lo asociaría con lo que son las pruebas, los testeos. Las pruebas son aspectos claves al momento de identificar si el producto es de calidad o no es de calidad. ¿Y cómo obtenemos un producto de calidad? Sea en este caso, un software. La calidad de un software viene determinada por la calidad del proceso en el cual está siendo desarrollada. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la calidad no es algo que se añade al final del producto o al final del proyecto, sino todo lo contrario. Es algo que debe estar presente durante el inicio del proyecto, desde la fase de inicio, fase de elaboración hasta la fase de construcción, y por qué no decirlo también en la implementación. Entonces, importante y punto muy clave, la calidad, la gestión de la calidad del proyecto. ¿Y cuáles serían los beneficios que obtendríamos si es que aplicamos calidad en nuestros productos, así como lo hace el SSE al momento de diseñar su software? Bueno, los beneficios serían uno, lo que es quizá lo más principal es la rentabilidad. Si queremos ver el primer ejemplo del restaurante, al ver ese tipo de problema de bloqueo en la terminal de cobros, vamos a ver que va a haber pérdidas, ¿verdad? Los clientes se van a retirar, se va a dar una mala imagen y va a tener pérdidas. Entonces, y toda empresa cuando se crea su finalidad es de una otra manera generar ingresos, ganar dinero y no perder dinero, ser rentable. Otro, hacerse conocido y sea un centro de desarrollo en el cual se conozca no por los productos que hace, por los simples, sino por la calidad que de una otra manera desarrolla en sus productos finales. Entonces, gestión de la calidad del proyecto, un aspecto clave e importante que debería tenerse en cuenta dentro de toda organización, y lo cual el SSE Chimbote lo tiene. Tengan todos muy buenos días. Soy Brando Pérez Zamudio y vengo a explicarles acerca de la importancia de lo que es gestión de los recursos humanos del proyecto. Sabemos que lo más importante en una empresa, ¿qué son? Las personas. Son aquellas que realmente son los que desarrollan dicho proyecto, ya sean distintas áreas, área logística, área de personas encargadas de lo que es análisis, otras de diseño, otras ya directamente de programación, y vemos que es un aspecto importante. Entonces, hablar de la gestión de recursos humanos del proyecto es hablar de las personas involucradas en el desarrollo de un proyecto. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de ello? Siempre las personas o grupo de equipo que va a desarrollar el proyecto debe estar liderada por alguien que sepa velar por su grupo, su equipo, sepa realmente cómo accionar, porque ¿en qué aspecto lo digo esto? En que, digamos, si es que un integrante del equipo está anímico, está triste, está decaído, esto afecta no solamente a él mismo, sino afecta a todo el equipo, todo el grupo. Y es por eso que también el líder debe estar atento a esos factores, porque si bien es cierto, afecta a todo el equipo y por ende, entonces, ¿en qué influiría en el proyecto? En que el proyecto salga a medias, o muchas veces no logra cumplir con todas las expectativas que el cliente que ha pedido el software, el proyecto,
no va a cumplir con todo lo que pidió. Entonces es un factor muy importante que tenemos, que es la gestión de recursos humanos del proyecto. Otra cosa que vamos a hablar es que hay también subgrupos que son encargados de lo que es controlar los tiempos de desarrollo de cada actividad durante el proceso de la creación del proyecto. Entonces, estos grupos, este grupo, digamos, que se encarga del control es aquel que está viendo ya más directamente el equipo desarrollador, se está viendo, digamos, que cumplan con los estándares que ya la propia empresa establece, ya estándares, políticas y muchos otros aspectos. Así que este equipo, digamos, se puede llamar el equipo de calidad, el cual ya más adelante explicaremos a otros compañeros. En sí, es un factor importante el cual los recursos humanos es un factor importante porque involucra a todos en su conjunto, ya sea jefe, ya sea analista, ya sea desarrollador, y todos realmente están implicados. Entonces, lo que necesitamos es siempre buscar en una empresa, ya sea que desarrolle software o digamos en una empresa externa que solicita software, que busca todas las empresas en común, buscan optimizar procesos. Entonces, ¿cómo logran ello? Con una buena gestión, con algo importante que es la buena gestión de los recursos humanos del proyecto. Entonces, ese es un factor importante, ya que dependiendo de cuánta calidad, cuán eficientes sean las personas involucradas en el desarrollo del proyecto, vamos a determinar cuán optimizados sean nuestros procesos. Así que gestión de recursos humanos del proyecto es un factor muy importante. Otro aspecto que podría hablarles es que siempre debemos buscar innovar en qué aspectos. Innovar en aspectos tales como, por ejemplo, innovar, digamos, en aspectos, en la forma de trabajar. Una forma estratégica de innovar, ya sea impulsando a lo mejor en la empresa que desarrolla software, es, digamos, realizar pequeñas premiaciones o grandes premiaciones a aquellos desarrolladores que se empeñen mejor o que sean el trabajador del mes, y eso impulsa que haya una especie de competencia y por ende mejore la calidad de la forma de trabajar, y esto lleva a que no solamente la empresa lidere, digamos, a los primeros puestos, los primeros lugares en su rubro, sino también que el software que desarrollen sea algo de calidad, algo realmente óptimo, que le va a servir al cliente que lo va a pedir. Así que esa sería otra forma de cómo gestionar los recursos humanos del proyecto, para que el proyecto sea terminado en el tiempo establecido, y así no haya, digamos, inconvenientes de tiempos de entrega, de los costos. Algo que habló mi compañero Jerry, cuál fue el alcance del proyecto, gestionar el proyecto, que también es un factor importante, en el cual, si es cierto, ahí realmente podemos ver que se han implicado
personas involucradas que son también encargadas de gestionar, de ver que realmente se cumplan en los tiempos establecidos cada actividad, de todo el proceso del proyecto. Entonces, eso es un factor importante para la implementación del proyecto. Así que, sin más que decirles, gracias a Dios por todo, porque por Dios tenemos todo, y Dios le bendiga. Continuamos así con los siguientes temas, y en este caso vamos a hablar acerca de la gestión de las comunicaciones del proyecto. También, al igual que con los temas anteriores que se ha venido explicando, también es uno de los aspectos bastante importantes, ¿sí?, que debe de tener en cuenta toda organización y toda empresa. Empezamos. Gestión de las comunicaciones del proyecto. Sabemos que las comunicaciones son bastante importantes que se desarrolle dentro de una organización. ¿Por qué? Porque gracias a esta nos va a permitir de que el proyecto se lleve a cabo o al final se logre con éxito. Entonces, imaginémonos, sin comunicación no hay trabajo en equipo. Sin comunicación como que no se podría ejercer ni siquiera el liderazgo. Sin comunicación no se podría establecer conversaciones, relaciones humanas dentro de la empresa, con tu equipo de trabajo, o quizás también externa, fuera de la empresa, con los proveedores, con los distribuidores, etc. Entonces es bastante importante. Y eso que es lo laboral, porque lo individual, sin comunicación simplemente no nos desarrollaríamos como persona misma, ya que no podríamos expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos, lo que pensamos más que todo. Gestión de las comunicaciones del proyecto. Entonces, definimos o quedamos de que es sumamente importante que las comunicaciones se den dentro de una organización, ya que son muchos los beneficios. Entre ellas tenemos el trabajo en equipo mucho más eficiente. Dos, sería también otro, como que ayudaría a crear un ambiente mucho más armonioso y laboral, y eso como que crearía un poco más de confianza dentro del mismo equipo de trabajo, motivación, y los resultados de cada uno de ellos serían bastante positivos, y esto ayuda de una u otra manera a que el proyecto cumpla con sus objetivos, cumpla con todas las metas con las que se definió al principio del proyecto, Entonces, gestión de las comunicaciones del proyecto. Ahora, encontramos o tenemos tres procesos importantes dentro de la comunicación. Pero algo que quería contar y también quisiera compartir es de que yo mismo lo he podido comprobar estando aquí en el equipo del SDS y en esta empresa, que la comunicación es bastante importante. Lo he podido observar por parte de los mismos jefes, el líder del proyecto, quien es Rubén, quien es José, hacia el equipo de trabajo que tenía aquí. Entonces, seguimos. Los procesos importantes. Voy a hablar acerca de tres procesos, los cuales son importantes porque son los que permiten que se desarrolle esta área, esta gestión de las comunicaciones dentro de la empresa. Empezamos con el primer proceso, que es el proceso de la planificación. Planificar la gestión de comunicaciones. 2. Gestionar las comunicaciones. 3. Controlar las comunicaciones de una manera rápida. Planificar la gestión de comunicaciones es el proceso que se encarga de una u otra manera de como el plan de desarrollo de las comunicaciones del proyecto, sobre las bases de las necesidades y los requisitos, más que todo la información de cada uno de los involucrados del proyecto. Es bastante importante y porque va a aportar grandes resultados hacia el final del proyecto. Imaginemos, una planificación incorrecta como que llevaría a cabo muchos problemas, entre ellas tenemos quizás comunicación de información hacia una audiencia equivocada, o quizás demoras al momento de hacer entrega de mensajes y todo eso, y tenemos otros ejemplos más. Entonces, proceso número 2, gestionar las comunicaciones. También un proceso muy fundamental e importante, ya que esta es la encargada de crear, almacenar, recopilar y realizar las disposiciones finales de la información del proyecto y la que va a permitir o la que se va a encargar de ver que vaya de acuerdo con el plan que se ha definido que acabamos de mencionar anteriormente. 3. Tenemos el controlar las comunicaciones, que no es nada menos que el monitoreo de parte
de esta área y de gestión de las comunicaciones, el monitoreo y el control de las comunicaciones a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Y los beneficios de estos procesos serían de que el flujo de comunicación dentro de la misma empresa, dentro de cada área, y por qué no decirlo, con todas las áreas de la empresa, sería mucho más eficiente. Y esto, como lo dije anteriormente y lo voy a repetir, aporta bastante al momento de realizarse algún proyecto, sea cual sea el proyecto. Entonces, ahora, empezamos a hablar de tipos de comunicaciones. Lo hemos conocido aquí a la formal, la que se da a través de informes, actas, etcétera, informal, correos electrónicos, pero tenemos una vertical que siempre la vemos, quizás no conocen términos de comunicación vertical, porque lo conocemos de otra manera. Bueno, la vertical tenemos dos tipos. Tenemos la ascendente, que es la que se da entre los empleados hacia sus jefes superiores, sus líderes, directores de proyecto. Y es aquí donde el proyecto, donde el líder es el que debe conocer a lo máximo, debe conocer todos los problemas de sus empleados, y con ayuda quizás de la cuestión de recursos humanos, debe de hacer un seguimiento, un mapeo de cada uno de ellos para que de una u otra manera conozca las expectativas que tienen estos y que aportan al proyecto. Porque puede ser que quizás haya rivalidad, o haya como que enemistades de un empleado hacia su jefe por ser quizás muy malo, grotesco, quizás, entonces, y en venganza puede dar no puede brindar los resultados positivos, y terminaría quedando mal al proyecto. Entonces, importante, tenemos también la descendente, que es la que se da entre los jefes a sus empleados, que es la que el informe de trabajos o la asignación de actividades y labores hacia cada uno de sus empleados. Tenemos también la horizontal, que es la que se da entre las mismas áreas de trabajo, en este caso del mismo nivel jerárquico, diré. Tenemos, por ejemplo, la comunicación que se puede establecer entre el área de logística como el área de marketing, por así decirlo. Entonces, la comunicación es bastante importante dentro de la empresa, que se establezca. Bueno, eso es todo, y muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Max Santiago. En esta oportunidad vamos a tocar lo que es gestión de riesgos de proyectos. Ya anteriormente mis compañeros han tocado lo que son los puntos de gestión de alcance del proyecto, gestión de tiempo del proyecto, gestión de los costos del proyecto, gestión de calidad, gestión de recursos humanos, y en este punto es muy importante tener en cuenta. Bueno, definamos qué es riesgo. El riesgo se puede definir como una combinación de probabilidades de un suceso y consecuencias. En todos los tipos de empresas existe un potencial de sucesos que pueden ser positivos o negativos. En el caso de negativos consiste en que haya una amenaza externa o interna de nuestro proyecto. También se reconoce cada vez más que la gestión de riesgos trata como los aspectos positivos como los negativos de los riesgos. Por lo tanto, los presentes estándares consideran el riesgo de ambas perspectivas. En el cambio de seguridad se suelen admitir que las consecuencias son solo negativas, por lo que la gestión de los riesgos de seguridad del proyecto y la prevención y la mitigación del daño. Ahora, tenemos algunos puntos muy importantes que debemos tomar en cuenta. Tenemos ciertos puntos que son objetivos estratégicos de la organización, valores de riesgos. Entre los valores de riesgos tenemos ciertos otros puntos que tendremos que mencionar, que son análisis de riesgos, identificación de riesgos, descripción de riesgos, tenemos estimación de riesgos, evaluación de riesgos y objetivos estratégicos de la organización. Continuando con los puntos anteriores, tenemos también decisión de tratamiento de riesgos, informe de riesgos residuales y supervisión de informe de riesgos. Y por último, dos puntos importantes, que son amenazas y oportunidades. También tenemos que nosotros identificar los riesgos que para nuestro proyecto, que son operacionales, que se refiere a los problemas cotidianos que se enfrenta a nuestro proyecto.
también tenemos gestión de conocimiento. En la gestión de conocimiento es muy importante, ya que nosotros debemos compartir entre compañeros lo que sabemos, para así generar un bien para nuestros proyectos. También tenemos la conformidad. La conformidad se refiere a lo que es temas como salud y seguridad. Ahora, tenemos una tabla. En la tabla lo que vamos a mostrar es la descripción de riesgos. En la descripción tenemos el principal, el nombre del riesgo, para poder identificarlo. Luego tenemos el alcance del riesgo. En el alcance del riesgo nosotros lo que hacemos es la descripción cualitativa de los sucesos, su tamaño y tipo de números. Tenemos también naturaleza de riesgo. En la naturaleza de riesgo es, por ejemplo, un estratégico de operacionales, financieros, o gestión de conocimientos y de conformidad. También tenemos la intervención. Luego que es cuantificación de riesgos, que es muy importante para determinar todas las probabilidades de riesgo de nuestro proyecto. También tenemos lo que es tolerancia de riesgos. En esta parte, lo que es se refiere al potencial pérdida de impacto financiero de riesgos. También otro punto, tratamiento de riesgos y mecanismo de control. En este mecanismo de riesgos, lo que nosotros hacemos es la medición de primarios, por lo que se gestiona el riesgo actualmente. Ahora, vamos a dar dos puntos también importantes, que son acción potencial de mejora y políticas de estrategias para desarrollar nuestros proyectos. En la acción de potencial de mejora nos dice que debemos recomendar para reducir riesgos, y en la política nos dice que debemos identificar la responsabilidad y función de desarrollo de la política de estrategias. La gestión de riesgos de un proyecto es muy importante, porque nosotros con eso podemos mejorar nuestro proyecto que nosotros estamos realizando, porque sin ello nosotros más adelante tendremos muchos problemas si no hacemos una gestión. Como el mismo nombre dice, gestión de los riesgos del proyecto. Tenemos que identificar qué problemas tendremos en la actualidad o en el futuro. Nosotros tenemos que ver, para lo cual nuestro proyecto vaya de manera que no afecte lo que estamos realizando, y de esa forma nuestro proyecto será nos hará mucho bien para nuestra organización y para nuestro grupo que estamos realizando. Muchas gracias. Bueno, muchachos, siguiendo con las exposiciones, después de ver todos estos temas, ¿no? La gestión, alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, gestión de comunicación del proyecto, gestión de riesgo del proyecto, también es algo muy importante. Ahora nos toca ver lo que es gestión de adquisiciones, ¿no? Como ya hemos visto, todos estos temas son muy importantes, pero la adquisición es aún más, ya que ahí se ve el tema del contrato. Ahí tenemos que hacerlo todo por la vía legal, nada de hacerlo informalmente, ¿no? Decir, ya, ¿sabes qué? Yo quiero este producto, ya toma, te lo doy, y luego dices, no, ¿sabes qué? Este producto no me gusta, no lo voy a pagar, pero ya lo está utilizando. Entonces, a eso nosotros nos hace dar pérdidas, y pues para una empresa, pues lo más importante es ganar, ¿no? Es tener una ganancia después del producto que entregas. Y sobre todo es aquí, ¿no? El tema del contrato es algo muy importante. Tiene que estar todo bien documentado, ¿no? No las líneas de código, sino todos los procesos que has hecho de esa empresa. Tiene que estar bien documentado, tiene que estar todo legal, según las leyes o normas que existan en la actualidad sobre el tema también de robo de información, que es algo importante que se ve ahora. Y el contrato tiene que estar así, ¿no? Y sobre todo tiene que tener un inicio, un término de cuándo inicia la adquisición del producto y cuándo termina el mismo. Y bueno, la adquisición también se ve en lo que es qué equipos se van a adquirir,
¿no? De repente, y aparte del equipo que va a trabajar en este sistema o producto que se va a dar a la empresa, se ve toda la maquinaria necesaria, el software, también se puede ver las licencias, ¿no? Si es que en el caso hubiera, pero mayormente la empresa Techida está trabajando lo que es software libre. El tema de todo eso lo trabajamos libre para que es el tema de menor costo para el cliente y que se pueda adquirir mucho más. Licencias, también se puede ver el tema de las plataformas en donde se va a realizar este proyecto o se va a ser construido. Las adquisiciones también de algunos accesorios extra, ¿no? De repente no sé, necesariamente necesitan tener 2 o 3 computadoras, o de repente solo una, o de repente quieren tener cámaras o no, o también algún lector de códigos, ¿no? Código de barras, algún otro código, y que pueden ser establecidos aquí, ¿no? En las adquisiciones. También vemos el tema de que si es que no pones algunos de tus requisitos aquí, pues te puede llevar a unos conflictos o pérdidas. Y también lo puedes poner en otros, ¿no? En otros que pueden hacer algunos gastos adicionales o que están fuera de todo tu estudio de negocio que has hecho y de repente no has tomado en cuenta. Pues ahí lo puedes poner y para tratar de satisfacer ese gasto o que quizás ese porcentaje de error que has tenido al hacer toda esa documentación. Bueno, sobre todo, lo más principal les diría que en la gestión de adquisiciones se ve en el tema del contrato, ¿no? Todo tiene que ser formal y bien escrito y todo tiene que estar bien estructurado. Bueno, eso sería todo, muchachos. Espero que sigan con las exposiciones. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Di Castro, integrante del SDC, el Centro de Desarrollo de Software acá en Chimbote. Ahora vamos a hablar de la gestión de interesados. Proviene de su nombre en inglés, traducido básicamente son los stakeholders, más conocidos dinámicamente. Los stakeholders, ¿qué es? Muchos se estarán preguntando en este momento, ¿qué es un stakeholder o un interesado? ¿Y cuál es la importancia que cobran los stakeholders dentro de la gestión de un proyecto? Los stakeholders son usuarios del sistema o personas o grupos o departamentos que están de una u otra manera, ya sea positivamente o negativamente, involucrados en el sistema. Así, a cualquier usuario o cualquier cliente, por ejemplo, podemos poner un ejemplo de un banco, los clientes son stakeholders del banco porque a través de un cajero, a través del sistema interactúan, ya sea un sistema web o a través de un cajero cuando van a hacer un retiro de dinero o un depósito de un dinero, ellos interactúan con el sistema, entonces también ellos son parte de los interesados del proyecto. Los stakeholders forman parte importante y se debe definir desde el inicio de la gestión del proyecto. El no gestionar o el no interpretar bien a los interesados puede incurrir en graves consecuencias para el proyecto final o el producto final que estás haciendo, ya que al momento que tú vas a cerrar el proyecto, puedes encontrarte con otras personas involucradas a las que le está perjudicando el sistema o les está beneficiando de una u otra manera. Como les vuelvo a repetir, a un stakeholder le puede beneficiar el sistema indirectamente, ya sea positivamente o negativamente. Por ejemplo, cuando se hace una construcción en cualquier ciudad, digamos que se construye en un lugar, se hace una edificación, pero no tenemos en cuenta, por ejemplo, al que vive al costado, que le puede perjudicar que esa construcción salga adelante, porque dificulta, ya puede ser el tránsito, la vía o el polvo, o pueden ser muchos factores el que hace a este usuario que dificulte la manera en la que se está desarrollando el proyecto. Abocados a sistemas, también es parte importante los que son los stakeholders, es también para
determinar los requerimientos funcionales y no funcionales que vas a necesitar para el sistema, ya que a veces tenemos que entender muy bien lo que se está pidiendo a través de los stakeholders y lo que se debe hacer a través de ellos. Gracias. Hola amigos, ¿qué tal? Hoy les traigo un tema muy importante dentro de la gestión de proyectos, que es las habilidades blandas de un líder. Para empezar, ¿qué es un líder? Un líder es aquella persona que influye dentro de un equipo de trabajo. Es decir, una persona para la cual va a llevar la batuta del proyecto en este caso, y la que va a conducir para el bienestar de cada integrante de su equipo. Esa persona dentro del proyecto tiene que tener ciertas destrezas para lograr el mejor rendimiento de cada integrante de su equipo de trabajo. Pues bien, dentro de estas habilidades blandas que debe tener un líder está el saber comunicar. Y no comunicar de cualquier manera, sino comunicar a sus integrantes de las tareas o procesos o actividades que se van a desarrollar de manera adecuada, clara, precisa, que el mensaje les llegue a ellos de la mejor manera para que ellos puedan comprenderlo, entenderlos y ejecutarlos de la manera correcta, tal y como quiere su líder. Dentro de estas habilidades de saber comunicar, también existe la posibilidad, o dentro de esta destreza también está el poder saber escuchar. Este líder tiene que tener la capacidad de escuchar a cada uno de los miembros del equipo para saber qué problemas hay, qué inconvenientes tienen, qué dudas existen para las actividades que tienen que desarrollar dentro de este proyecto, del proyecto que están elaborando, para que así no hayan dudas, quede todo claro, para que el líder pueda comunicarlo, que es el encargado de poder, en realidad es el orquestador de todo el equipo, el que va a conducir que este proyecto y que cada uno de los miembros de trabajo realicen su tarea de manera ordenada, adecuada, clara, y para que ellos también se sientan seguros. Para ello también el líder tiene que motivarlos, porque ¿de qué sirve que un miembro de su equipo esté motivado, esté de mala gana, tenga problemas, no quiera cumplir con sus trabajos, está retrasado en las actividades? Obviamente que algo pasa, ¿no? Y para ello el líder tiene la capacidad de darse cuenta y poder motivarlos. ¿Y cómo lo va a motivar? Bueno, los puede tratar de diferentes maneras, ¿no? Ya el líder tiene mapeado cuáles son las habilidades que le gustan, o sea, no sé, invitarlas algún día a salir a todo el miembro del equipo, a almorzar, a cenar, hacer que levanten su ánimo y sus emociones para que ellos puedan trabajar a gusto, de buena manera, y puedan cumplir con los objetivos que se están planteando día a día para el bienestar de todo el proyecto. Pues bien, dentro de otras habilidades está también la retroalimentación, ¿no? Por ejemplo, si es que una persona o un miembro del equipo, tú le dices algo y entonces tienes que también tener la capacidad de poder escuchar, comprenderlo y poder informarlo de mejor manera cómo es que son las cosas, ¿no? Porque también hay un tema muy importante en la cual un líder no debe caer, que es en el ser autoritario, ¿no? Porque ¿qué pasaría si un líder es autoritario? Y no solo eso, sino que trata mal a su equipo con el fin o el objetivo de que simplemente se lleguen a lograr las cosas. Los trata mal, les habla fuerte, con palabras oeces. Estaría muy mal, ¿no? Porque si bien es cierto, esa persona se va a ir desmotivada, se va a sentir mal y simplemente va a querer cumplir con sus tareas por el simple hecho y compromiso de haber aceptado de formar parte de este proyecto. Pero al final de ello se llega a la conclusión de que probablemente este integrante ya no quiera trabajar con él. Simplemente se busque otro trabajo con otras personas, con el trato de otras personas, que se sienta a gusto, ¿no? Porque ¿quién le gustaría trabajar de esa manera? Creo que a nadie. Para ello también un líder tiene que tiene que llegar a los fines de la mejor manera para que el proyecto en sí sea todo un éxito. Muchas gracias.
Hola chicos, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a hablar acerca del tema modelado de procesos de negocio. El modelado de procesos de negocio consiste en mapear todos los procesos de un sistema o de una organización. ¿Y por qué es importante mapear estos procesos? Para saber cómo funciona la empresa, cuáles son las actividades que realiza. Si bien es cierto, en una empresa lo más importante es saber la misión, la misión y la visión de la empresa, pero ¿cómo lo vamos a ver? Conociendo las actividades que realizan. En el modelado de procesos de negocio nos interesa cómo son las actividades, cómo se dan entre las entidades, en qué sectores involucran. Si bien es cierto, con el rápido cambio del mercado, si la empresa no conoce cuáles son sus procesos que realiza, ¿cómo puede sobrevivir en el mercado si no conoce cuáles son los procesos principales que realiza? Es por eso que en el modelo de procesos de negocio lo más importante es saber cómo funciona la empresa y así poder modelarse los procesos. Y si uno puede identificar y sabe cuáles son los procesos de esta empresa, entonces va a poder automatizar sus procesos. Y al automatizar sus procesos, va a haber también una reducción de costes. Por eso es muy importante el modelado de procesos de negocio. Hola, ¿qué tal? Continuamos con lo que es gestión de proyectos. Ahora, juntamente con Brandon, vamos a hablar de lo que es ingeniería de requerimientos funcionales y no funcionales. La ingeniería de requerimientos funcionales cumple un papel fundamental en el proceso de la producción de desarrollo de software, ya que tienes que identificar a tiempo cuáles son los requerimientos que vas a necesitar para desarrollar el software y para que luego no tengas problemas en el momento de pagos o cobros o tengas que desarrollar algunos otros módulos adicionales. Para esto le voy a explicar un poco lo que es requerimientos funcionales. Requerimientos funcionales lo que nos dice básicamente es lo que va a hacer el sistema. Por ejemplo, un registro de ventas, un registro de empresa, o también un registro de un producto, ¿no? Básicamente acciones las cuales lo va a hacer el sistema sí o sí. Ahora, Brandon nos va a hablar un poco de los requerimientos no funcionales. Bueno, pues ya con la exposición contra requerimientos no funcionales, ¿qué podemos hablar de esto? ¿Qué son en sí los requerimientos no funcionales? Son aquellos que en sí es lo que va, es cómo lo va a hacer cómo se va a realizar el proyecto. En otras palabras, ¿qué son los requerimientos de hardware y aspectos técnicos, lo cual vamos a necesitar para implementar ya el proyecto? Por ejemplo, si queremos desarrollar un sistema web que necesitamos comúnmente algo estándar que utilizan en común es Java Web. Utilizan Bootstrap, archivos HTML con combinación con CSS y cosas técnicas, en el cual se especifican en lo que es el requerimiento no funcionales. Otro aspecto es, digamos, en que está abarcando los requerimientos no funcionales es que se ven las posibles funcionalidades adicionales que puedan surgir durante el proceso de desarrollo. Muchas veces uno al inicio puede definir cierta calidad de requerimientos funcionales, pero digamos son algo así de manera genérica. Entonces, al momento de desarrollar durante el proceso es donde nos damos cuenta de que de repente nos falta explicar alguna que otra cosa más y que de repente necesitamos realizar otro proceso más, y eso implica que ya en los requerimientos no funcionales se ven ellos, ¿no? Entonces, para ello necesitamos también que el encargado del equipo de desarrollo esté al tanto de todos los posibles procesos faltantes que detecten los desarrolladores, y para poder solicitar una
solicitar una negociación con el cliente y especificarle que tal proceso, digamos, implica tal tiempo, digamos, y así digamos, no haya conflictos con el cliente. Por ejemplo, si ponemos el caso de que se cierra un proyecto y al fin de cuentas, al momento de la entrega, el cliente no se da cuenta que le faltó algún proceso, entonces, ¿qué pasa allí? Que surgen las disputas, de cual de repente el cliente no quiere pagar. Ese es un ejemplo que el señor José Estrada nos había dado, el cual es muy bueno, porque refleja lo que es la realidad, lo que pasa a diario, y en el cual el gestor de la empresa debe tratar siempre buscando soluciones para ambas partes, para la parte del cliente como la parte de la empresa. Entonces, siempre, en los requerimientos no funcionales se debe definir también, se debe ver esos aspectos faltantes, procesos de repente que sean necesarios agregar, y a la vez también implementar cosas de hardware, cosas de software, digamos, que necesita de repente alguna que otra pequeña capacitación durante el proceso, digamos, ya algo digamos adicional, procesos, digamos, que necesiten conocer, digamos, los desarrolladores, y en eso se basaría lo que es las recomendaciones funcionales. Y para terminar, yo recomiendo que en la parte de requerimientos funcionales siempre seamos detallistas con cada proceso, porque si es que no buscamos hasta lo más mínimo, puede que se nos escape, y esto de repente a cierta forma lo vemos como algo pequeño, pero a la larga puede afectar todo el proyecto a que, digamos, el cliente sea rechazado. Entonces siempre es bueno especificar correctamente y de forma detallada lo que son requerimientos funcionales. Muchas gracias, Fernando Proceso Mudio y Dick Castro. Bendiciones. Gracias. ¿Qué tal, amigos? Ya en la etapa de ingeniería les voy a hablar acerca de los casos de uso. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es un caso de uso y qué importancia tiene? Bien, un caso de uso es la descripción de los pasos o actividades que se han de desarrollar para llevar a cabo algún proceso. Pero como ustedes saben, un caso de uso tiene actores, que son las personas o entidades encargadas de realizar dichas actividades. Dentro de la etapa ya de ingeniería de software, nos dice que un caso de uso es la descripción de secuencias de interacciones que se han de desarrollar entre el sistema y sus usuarios, ya sea en respuesta a un evento que han de desarrollar los usuarios sobre el propio sistema en sí. Y también se preguntarán de qué manera nos sirve realizar los diagramas de caso de uso. Pues dentro de los diagramas de casos de uso también se especifican cuál es la comunicación y el comportamiento que va a tener el sistema frente a los eventos que han de disparar los usuarios en sí. En realidad, realizar los casos de uso dentro de un proyecto o desarrollo de software es vital y tiene que estar bien especificados para que el propio desarrollador lo pueda plasmar ya en código. Porque imagínense que exista la especificación de un caso de uso o un diagrama de caso de uso mal diseñado, o que le falta algún requerimiento o alguna interacción que le falte por especificar ahí. Simplemente como el desarrollador se guía mediante los casos de uso, obviamente que lo que va a codificar también va a ser de manera incorrecta. Por eso es importante y recalco que es vital que los diagramas de casos de uso, los casos de uso, estén bien diseñados para que el desarrollador lo entienda de la mejor manera y la adecuada, para que en realidad el objetivo se llegue a dar mediante un caso de uso bien diseñado. Eso es todo, amigos. Continuando con los temas de ingeniería, voy a hablar sobre especificaciones de casos de uso. Para especificar un caso de uso debemos tener en cuenta 6 aspectos. El primer aspecto es iteraciones.
Iteraciones, podemos mencionar en la parte de iteraciones la participación de los actores primarios y de actores secundarios, lo que es la participación desde el principio a fin del caso de uso. En el segundo aspecto tenemos lo que es eventos. En la parte de eventos se sabe que cada caso de uso realiza varios eventos. Por ejemplo, un ejemplo de eventos puede ser la consulta que se hace a la base de datos o la serie de cálculos que se realizan. En el tercer aspecto tenemos lo que es el nivel de detalle. En el nivel de detalle tenemos lo que es el caso de uso y especificaciones. En el caso de uso y especificaciones son la base de trámite que nosotros establecemos con nuestro cliente. Entonces, es importante especificar al máximo nuestro caso de uso. Debemos considerar también que mientras más sepamos el funcionamiento de nuestro sistema, así se harán nuestras estimaciones a nuestro plan de trabajo. En el cuarto aspecto tenemos lo que es los escenarios. En la parte de escenarios, cada caso de uso tiene diferentes escenarios y a la vez estos escenarios se pueden describir a través de un flujo principal y un flujo alterno. En la parte del flujo principal, por ejemplo, cuando realizamos un pago, por ejemplo, podemos hacerle un pago a través de tarjeta o al contado, entonces va a generar un ticket. Este es un flujo principal. La parte de donde nosotros cogemos lo que es pago de tarjeta o pago al contado, se puede decir que es un flujo alterno. En el quinto y sexto aspecto tenemos lo que es la claridad y el enfoque de usuario. En la claridad del enfoque de usuario es importante que debemos documentar de manera detallada al momento de describir el funcionamiento de nuestro sistema. ¿De qué manera vamos a documentarlo? De manera de jerga de negocio. Entonces es importante que, como dije, saber detalladamente los aspectos que tiene cada caso de uso para no desviarnos a nuestro objetivo. Bien, vamos a continuar con la exposición. Ahora vamos a hablar del diagrama de clases de negocio. El diagrama de clases del negocio es importante porque nos sirve para ver las entidades importantes en nuestro sistema. Y debemos tener en cuenta de que el diagrama de clases sirve para tener una idea general de lo que queremos hacer en el proyecto de software. En este caso, el diagrama de clases deberá ser entendible para el usuario. Y el usuario no tendrá necesariamente que saber programar ni conocer ningún tipo de interfaz, ningún lenguaje de programación. Solamente bastará con observar el gráfico del diagrama de clases, ver las relaciones, las entidades y poder entender de manera general el panorama de lo que se desea programar. Y si tanto el usuario como el programador están hablando del mismo tema al momento de ver el diagrama de clases, querrá decir que están yendo por un buen camino. Es decir, el diagrama de clases nos va a servir para tener como una guía de qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a programar, qué es lo que se va a modelar en la base de datos, de qué manera lo vamos a realizar. En el diagrama de clases no vamos a implementar ningún tipo de interfaz de tipo de base de datos, ni tampoco de tipo de lenguaje de programación, ya que el usuario no entenderá lo que estará viendo. El diagrama de clases de negocio tendrá que explicar de manera general en qué consiste la problemática, teniendo una visión sistémica global de lo que está viendo. De esta manera, tanto el usuario como el programador podrán saber si están yendo por el mismo rumbo, ya que haciendo un diagrama de clases evitaremos problemas futuros
como que el cliente nos diga que el modelo de base de datos o la interfaz del programa que le vamos a presentar no satisface sus expectativas. Entonces, si el diagrama de clases es lo suficientemente entendible para el usuario cliente a quien vamos a aplicar la solución, eso será satisfactorio para él y él podrá estar satisfecho con nuestro trabajo. Por eso es muy importante realizar diagramas de clases de negocio que estén con las expectativas del cliente, y debemos siempre preguntarles y consultarles si están de acuerdo con la forma en la que plasma su problemática el diagrama de clases. Para ello debemos tener en cuenta si el diagrama de clases es entendible de manera simple para el usuario. Es decir, si tú al ver las relaciones de las entidades y esas que realizan, cómo se desempeñan en la problemática global del sistema, tú podrás decir que estás yendo por un buen camino. Podrás decir que lo que estás haciendo es correcto. Una vez que tengas un diagrama de clases que satisfaga lo que el cliente tiene en mente, podrás avanzar con la siguiente fase en la gestión de los proyectos. En este caso estamos en la fase de ingeniería. Cuando el cliente esté de acuerdo con este diagrama de clases de negocio, el programador ya podrá desarrollar la base de datos basándose en este diagrama de clases. Una vez que ya el programador tenga el diagrama de clases delimitado con cada una de las características que el cliente desea, podrá implementarlo sin ningún problema. Lo desarrollará y quizás pueda hacer algunos ajustes en adelante de acuerdo a la lógica de programación que tenga cada uno de los desarrolladores, ya que necesariamente no se podrá seguir el modelo de diagrama de clases de negocio, porque los programadores tienen su propia lógica y deberán agregarla para desarrollar la base de datos, tales como las relaciones. Pueden crear nuevos tipos de relaciones, pueden agregar nuevas llaves foráneas, pueden implementar su propia lógica para el modelamiento de datos. Por eso es muy importante realizar un diagrama de clases que esté al nivel de entendimiento de una persona común y corriente. Es decir, el diagrama de clases, como repito, debe ser lo suficientemente entendible tanto para una persona que no programa como para una persona que programa. De ahí la importancia de que sea lo suficientemente entendible para ambas personas. Muchas gracias. Terminado este tema. Bien, continuando con la exposición de la gestión de los proyectos, vamos a continuar con los diagramas de secuencia. Los diagramas de secuencia son muy parecidos a los diagramas de actividades, solamente que en los diagramas de secuencia debemos tener en cuenta que cada actividad está interrelacionada con un actor del sistema. Es decir, debemos relacionar un actor del sistema con otro a través de las actividades que éste va a realizar. Una vez que ya tenemos cada una de las actividades específicas que va a realizar, debemos ordenarlo de tal manera que tenga una secuencia de inicio a fin. Pero debemos tener en cuenta que debemos especificar cada una de las actividades que va a realizar el usuario desde que abre la aplicación hasta que cierra la sesión. Pero eso dependerá de lo que debemos implementar en el sistema. Los diagramas de secuencia básicamente son una guía para que el programador sepa en qué orden va a comenzar la programación. Los diagramas de secuencia relacionan, como dije anteriormente, las actividades que ya se han definido anteriormente en los casos de uso, así como cada una de las entidades que ya se han realizado en los diagramas de clase. De esta manera no debemos perder ningún tipo de detalle en cuanto a las acciones que va a realizar el usuario, como por ejemplo, logueo del sistema, mantenimiento del sistema, creación de un nuevo usuario, creación de permisos, creación de formularios,
y distintos tipos de mantenimiento que puede realizar el sistema. Es muy importante saber qué es lo que el usuario quiere que haga el sistema por él. Es necesario saber en qué orden y de qué manera quiere el usuario que el sistema le ayude a hacer su vida más fácil y a poder resolver la problemática que tenga. Para ello debemos realizar un orden al momento de realizar los diagramas de secuencia. No podemos empezar una actividad que necesita una precondición. Primero debe estar inicializada la precondición para realizar la actividad que le suceda. Es igual como la postcondición. La postcondición debe ir al final del sistema y debe tener coherencia con el lineamiento de todas las actividades que vamos a realizar. El diagrama de secuencia, como su mismo nombre lo dice, tiene una secuencia ordenada de procesos, de actividades que va a realizar el usuario durante el uso de todo el sistema. No debemos perder ningún tipo de detalle de cada una de las acciones que va a realizar el usuario. Además, debemos agregar también las acciones que va a realizar el administrador del sistema. No debemos perder también cuenta de ello. Además, debemos hacer un diagrama de secuencia de actividades extras de mantenimiento del sistema o de algún tipo de módulo especial que agreguemos al sistema. Todo esto se deberá documentar con su respectivo diagrama de secuencia. Es decir, debemos ordenar los casos de secuencias de acuerdo a cada uno de los módulos que desarrollemos. El diagrama de secuencia será muy importante para el programador, ya que podrá tener una idea gráfica de lo que tendrá que programar de manera ordenada. Y esto le servirá para poder desarrollar el software en menos tiempo, ya que imaginemos que un programador solamente cuenta con una base de datos ya creada, y le dice que tiene que programar las interfaces por cada tabla que ya tiene hecha. En cambio, si ya tiene un diagrama de secuencia, tendrá una ayuda ordenada de qué actividades debe desarrollar en el orden que necesita el usuario. Debemos saber aquí cuál es la importancia del orden en las actividades que va a realizar el usuario dentro del sistema, desde que ingresa al sistema hasta que sale de este. Para ello debemos organizar cada una de las actividades del usuario dentro del sistema hasta que éste salga. Una vez que se termine el diagrama de secuencia, el programador estará casi listo para desarrollar el código necesario para la implementación del sistema. Muchas gracias. Ahora continuemos con la exposición. Siguiendo con los demás temas, en lo que respecta a gestión de proyectos, ahora vamos a hablar sobre el tema de modelado de datos. ¿En qué consiste el modelado de datos? El modelado de datos es la estructura al inicio de una aplicación, es el punto de partida. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en el modelado de datos vemos el qué vamos a solucionar, no el cómo, sino el qué del problema. Vamos a identificar las identidades, vamos a identificar las relaciones que existen y por ende también vamos a identificar cómo se relacionan las entidades y sus respectivas relaciones. Independientemente de la herramienta que usemos, que puede ser un esquema de relación o un esquema de base de datos, lo más importante es conocer qué entidades se va a involucrar y cómo. Ahora voy a dar paso a mi compañero Max, que también va a hablar acerca del modelado de datos. Bueno, continuando con la exposición, voy a dar lo que es un ejemplo. Por ejemplo, el modelo de eventos. En el modelo de eventos, modelo de eventos de entidad relación, lo que consiste es, tenemos, por ejemplo, un cliente. El cliente va a tener un conjunto de atributos. Aquí lo llamamos atributos. Llamamos lo que es sus nombres, apellidos, su dirección, su teléfono, entre otros.
Ahora, lo que tenemos luego es una base de datos jerárquicas. Dentro de la base de datos jerárquicas tenemos que son los tipos de facturas. Por ejemplo, tenemos facturas que son de tipo 1 y tipo 2, que puede ser de un producto 1 o un producto 2. Y ahora, en la base de datos de red tenemos que varios conjuntos de elementos van a estar relacionados entre sí. Y ahora, por último, la base de datos relacional, que va a estar relacionados el cliente y con la factura. Bueno, eso es todo acerca del tema de modelado de datos y esperamos que sea de su agrado. Muy bien, amigos, ¿qué tal? Bueno, ya para concluir con este tema de gestión de proyectos, ahora les voy a hablar sobre el desarrollo de software. Bien, esta es una de las etapas muy importantes dentro de todo proyecto, porque es aquí donde ya se va a plasmar el producto final que va a ser entregado al cliente para solucionar su problema, ya que de acuerdo a ese problema ellos han tenido la necesidad de adquirir un producto o una herramienta para hacerles la vida más fácil y ellos poder administrar de manera más eficiente su negocio, su empresa, o sea, una herramienta o producto que requiera de otro, o sea, que requiera para la elaboración de otro sistema más. Pues bien, en esta etapa simplemente se interactúan tanto desarrolladores como también analistas de sistemas, pero previamente el analista ha tenido que adquirir todos los requerimientos del cliente para que el desarrollador pueda plasmarlo en código y pueda obtener el producto que verdaderamente el cliente quiere. Para ello el analista ha tenido que modelar los procesos del negocio, realizar la ingeniería de requerimientos funcionales y no funcionales para que el sistema quede tal como se había previsto. También los casos de uso, las especificaciones que ha de tener los casos de uso, con qué actores va a interactuar el sistema, ya sea un administrador, superusuario o los usuarios con los cuales va a interactuar. También los diagramas de clases del negocio para ver cuáles son las entidades que van a intervenir en el desarrollo del sistema y cómo están relacionados en sí, los diagramas de secuencia, las actividades o interacciones que se van a dar, se van a plasmar en el sistema en sí. Son distintos que se han ido quemando etapas para simplemente llegar a la etapa de desarrollo, donde los desarrolladores en sí van a plasmar todo lo que sea adquirido del cliente. Dentro del desarrollo de software siempre el desarrollador tiene que ver tiene que realizarlo de manera muy sencilla, respetando siempre los estándares de calidad. Incluso el desarrollo tiene que ver e interactuar con el área de calidad, ya que esta se va a encargar de verificar si todo lo que está plasmando, toda la funcionalidad del sistema que está haciendo el desarrollador está funcionando de manera correcta, si está arrojando los resultados adecuados, si es que está realizándolo de manera eficiente, arrojando los resultados en el tiempo adecuado, de manera rápida, sencilla, que no le cause dificultad al cliente a la hora de hacer uso de este. En fin, hay un montón de cosas que el área de calidad tiene que evaluar en cuanto al desarrollo. También en esta etapa también el desarrollador tiene que cumplir con los entregables para que el cliente en sí siempre tenga la confianza de que su producto va por buen camino. Lo que hacemos aquí eventualmente es eso lo que hacemos aquí en el SDC Chimbote, pues simplemente en Lima nos envían todos los requerimientos, los casos de uso, todo lo que nosotros necesitamos para poder desarrollar en sí el sistema. Siempre ellos evaluando cada una de nuestras actividades, nuestros entregables, revisándolos y obteniendo también su respuesta, ¿no? En qué mejorarlo, si estamos haciéndolo de manera adecuada, estamos haciendo lo que en sí se requiere. En realidad es un tema muy amplio, siempre hay que respetar la metodología de desarrollo, realizar sus pruebas adecuadas,
también llevar a cabo la instalación del sistema, y también eso tampoco termina aquí, sino también se tiene que hacer una etapa de mantenimiento y seguimiento del sistema que se está desarrollando. Es esto. Bueno muchachos, como ya hemos visto todos los temas, ya estamos en la parte terminal, en lo último ya que nos queda, que son las reflexiones y conclusiones, ¿no? Bueno, como podemos ver de aquí del tema de gestión e ingeniería, la gestión es muy importante. La gestión, los dos van de la mano. Primero es el tema de la gestión. Antes solamente hacíamos el tema de la ingeniería, nada más, nos íbamos directo al tema del modelamiento de base de datos, o si es posible un poquito antes, hacemos los diagramas, directamente hacíamos la base y nos poníamos a programar como locos, ¿no? Pero no es así, tenemos que ver que primero es la gestión, tenemos que ver cómo están los procesos, cuáles son, identificar muchas cosas, el tiempo, el alcance, tiene que pasar por calidad, tenemos que ver los recursos también del proyecto, la comunicación que existe entre los mismos miembros de la organización que van a hacer el producto, ¿no? Que van a dar el entregarle final. Los riesgos también de este proyecto, que son muy importantes, tienen que verse y tienen que tratar de medirse en el tiempo para ver si es que se puede controlar. O en todo caso podemos, esos riesgos se pueden mejorar o podemos bajar su nivel de impacto que tiene sobre el proyecto. La gestión de los interesados, los stakeholders, si no me equivoco también, que yo lo di, las habilidades blandas, también del líder que debe tener para realizar el proyecto, ¿no? Que tiene que ser un buen líder, no tiene que ser un líder capataz. El modelamiento de los procesos, luego seguimos con la ingeniería, ¿no? Con ese modelamiento de procesos del negocio, lo vamos modelando, luego los requerimientos funcionales y no funcionales, construimos los casos, y ahí comenzamos ya a hacer todo el tema del código, vamos a ver cómo lo vamos a realizar, el diseño, los estándares que vamos a utilizar, y todo lo que estamos viendo aquí en el SDC, ¿no? Como nos damos cuenta, cada empresa puede utilizar su diferente tecnología, ¿no? En este caso, Techera utiliza su propia metodología y también utiliza sus propios estándares y sus propios estándares de diseño, y sobre todo hacen hincapié en lo que es el tema de la ortografía, de nuestros proyectos o sistemas que entregamos a los clientes. Bueno, vemos también el modelamiento de la base de datos, ¿no? Que tiene que estar bien estructurado, bien integrado para todos los procesos que tenemos, y luego desarrollamos el software, ¿no? Y luego entregamos el software, pero no queda ahí, ya que tenemos que hacer luego el seguimiento, cómo va avanzando en el transcurso de todo el tiempo, cómo ha crecido, cuántas veces ha sido utilizado, o si de repente lo están dejando de utilizar, o si realmente está siendo una parte fundamental para la toma de decisiones de la empresa. Como vemos acá, la gestión y ingeniería de un proyecto son algo muy importante y debemos sobre todo tomarlos en cuenta. Y primordialmente la gestión, donde tenemos que identificar bien todos nuestros procesos, toda la información tiene que estar cuantificada y tiene que estar bien ordenada también. Y tiene que estar sobre todo de acorde a lo que vamos a realizar y vamos a entregar al final de todo nuestro procedimiento, o sea, nuestro producto, nuestro entregable final. Bueno muchachos, eso sería todo. Si hay alguna pregunta, sería bueno, si no, gracias.